cosa es que vengas también con una amistad previa, ¿no? O que la desarrolles por tu función. O sea, justamente porque se cruzan o porque se ven, desarrollas la amistad mientras eres periodista. Creo que eso es un poco más difícil. Claro, o sea, yo lo que pienso es que el jugador al periodista lo ve con distancia, de todas maneras. Tienes que tener, no sé, a ver, gente en común que sean entre ellos amigos y pertenecer de alguna manera a un mismo círculo. Y entonces si se da eso, puede haber una cercanía. Pero normalmente hacerte amigo de un periodista, siendo futbolista, es medio raro, ¿no? Tiene que ser, que, no sé, que haya gente en común que integre un círculo particular y bueno, como tú perteneces. ¡Al ángulo! Un poco eso. Pero Diego dijo en el bloque 1, como somos amigos de los protagonistas, yo me preguntaba, genéricamente, abiertamente y aceptando todo tipo de pensamiento en torno a si puede ser el periodista amigo del protagonista, o sea, del técnico o del futbolista. Qué buena pregunta. Si puede ser, es éticamente correcto, puede darse, o sea, es la realidad, puede darse, Sí. o es un terreno medio espinoso que no se debería transitar. Rápidamente te respondo sí, mi me da opinión. curiosidad saber qué piensa la gente. Creo que si se logra separar lo profesional con lo personal, se puede ir por un buen camino en una relación o un vínculo entre esas dos partes. Si se logra separar de manera real, genuina. Ahí hay varias cosas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que he transitado por lugares distintos al periodismo previamente, hay relaciones establecidas previamente, ¿no? Entonces ya cuando entras a hacer el periodismo, ya eres amigo. Ya eres amigo, ya eres esclavo de esas relaciones. Pero ahí yo siempre vuelvo al primer consejo que me dio Daniel, ¿no? O nunca me lo dijo como un consejo, pero era algo que él practicaba, que era nunca digas algo en público que no te atreverías a decírselo en la cara a la persona de la que estás hablando. Sí, claro. O sea, si ahora nosotros hemos dicho, no sé, por decir una cosa, que Paolo debió ser expulsado, sería muy hipócrita de parte nuestra que venga Paolo y diga, no, estuvo bien la María, eso lo dije para quedar bien con la gente, ¿no? O sea, tienes que tener el coraje del día que te paras delante del protagonismo, por más grande que sea, si lo has criticado o has dicho algo que no le gusta a ese protagonista, decírselo en la cara, ¿no? Claro, pero justo tú decías, tenías alguna relación preestablecida y una amistad ya lograda desde otro tiempo. Vamos a decir, tienes un amigo, un vecino que tú te hiciste periodista, él se hizo futbolista, eres amigo previamente. Sin ir muy lejos, los que hemos estado en el fútbol, en mi caso que he jugado o que he sido gerente de Cristal, hay gente que ha sido compañera mía, ¿no? O sea, que he jugado con ellos y ya tienes una relación establecida desde ese lugar o cuando fui gerente del club, estableces relaciones con la gente, ¿no? Hay diferencias también porque si ese que es tu pataza juega en un equipo del que se habla poco, quizás las posibilidades de que haya un choque son menores. Porque vas a hablar menos y vas a evaluarlo menos y vas a analizarlo menos. O ni hablar. Ahora, si es el 10 de Alianza o el 10 de la U, O el técnico. O el técnico y es tu pataza, va a haber momentos donde sea más amigo todavía porque vas a elogiarlo y va a haber momentos donde no le va a gustar que lo critiques. Ahí tiene que ser una relación muy madura, ¿no? ¿Y cómo muy se madura. forja? O sea, yo voy a un punto inclusive anterior a este, ¿no? Que es cómo puede darse en el mundo de hoy, con todo lo que ocurre hoy en los medios de comunicación, con todo el divorcio que hay entre protagonistas y periodistas, ¿cómo se puede forjar una amistad? Definamos amigo, ¿no? ¿Amigo qué es? Amigo, ¿no? O sea, no que le tengas simpatía eso es ni otra cosa, afecto, ¿no? Amigo. Pero eso Una que vamos a decir, reduzcamos amigo a la mínima expresión. Amigo. Eso es más fuerte. No del alma, sino amigo, un amigo. ¿Sí? Está el jugador, mi amigo. ¿Cómo hoy día, como están separados los medios de los protagonistas, se pudiese forjar, como en otro tiempo, donde no había tal divorcio entre las partes, cómo hoy día forjar una amistad? Pero en nuestro ¿Cómo caso, podría ser amigo de un futbolista en nuestro o caso, de un técnico? menos el de Michael y el de Franco, pero en el caso de nosotros tres hay una cuestión hasta generacional. O sea, hoy en día nosotros somos como mínimo 13, 14, 15 años mayores que los futbolistas, como mínimo, si no es 20 o 25 o 30, o sea, hay una diferencia generacional que hace un poco más difícil la amistad. Lo que establece son relaciones de respeto. A lo mejor por eso yo mencionaba a los técnicos. Hay técnicos con los que tienes
una relación mucho más larga, que no sé si es amistad, pero por lo menos es una muy buena relación, ¿no? Sí, claro. Con los que sí, de repente tienes un poco más cuidado en las palabras que usas para hablar de ellos, ¿no? Puede pasar. O sea, te vas a tratar de expresar con más respeto de sus errores que a uno que ni conoces. Y creo que eso es muy humano, ¿no? O sea, no es lo mismo decir este técnico es un desastre por el cambio que hizo o este técnico se equivocó con el cambio. Y puedes estar diciendo lo mismo pero con otras palabras. Yo soy... Una cosa es que vengas también con una amistad previa, ¿no? O que la desarrolles por tu función. O sea, justamente porque se cruzan o porque se ven, desarrollas la amistad mientras eres periodista. Creo que eso es un poco más difícil. Claro, o sea, yo lo que pienso es que el jugador al periodista lo ve con distancia, de todas maneras. Tienes que tener, no sé, a ver, gente en común que sean entre ellos amigos y pertenecer de alguna manera a un mismo círculo. Y entonces si se da eso puede haber una cercanía. Pero normalmente hacerte amigo de un periodista, siendo futbolista, es medio raro, ¿no? Tiene que ser, que, no sé, que haya gente en común que integre un círculo particular y bueno, como tú perteneces a ese grupo, hay una relación, digamos, Bueno, existe la atípica. creencia, yo no soy, siempre lo he dicho, no soy periodista, pero existe la creencia de que yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, pero existe la creencia de, claro, cuando uno es amigo de alguien, ya sea un futbolista o un entrenador, que claro, en el caso concreto de una entrevista, se va a ver definitivamente, creo yo, ahí sí pienso, afectado por el nivel de cercanía que tengas con esa persona. Porque hay algo dentro de ti, claro, porque hay algo dentro de ti que es parte de tu calidad humana que te va, de alguna manera, tal vez inconscientemente, a impedir que le hagas preguntas demasiado incisivas, ¿no? Que quizás otra persona que no tuviese esa cercanía sí se las hiciera, ¿no? Porque corres un riesgo inconscientemente, quizás de pensar, oye, y si le hago una pregunta lo voy a incomodar y es mi amigo, no sé qué. O sea, para mí, separar eso es... Yo no soy periodista y no tengo ese nivel de cercanía con nadie, pero me imagino que debe ser difícil, ¿no? Está esto que hablaba José de las entrevistas y eso me parece un buen punto porque a mí me ha tocado en algún caso entrevistar, sobre todo entrenadores. Es lo que más he entrevistado mano a mano. Y lo que yo siempre pretendo es establecer una charla de fútbol, que es lo que a mí me gusta hablar. O sea, hablar del juego lo más que pueda. Y cuando me tocó entrevistar a Reynoso, por ejemplo, yo con la producción trabajé una serie de temas, de preguntas que había que hacerle. Y yo hacía básicamente check. O sea, Sone a la conferencia de prensa porque, no sé, ya no me acuerdo los temas, pero... Y no me preocupaba, porque además tienes un tiempo limitado, en este caso eran, me acuerdo clarísimo, 24 minutos, mucho de la repregunta, que es en la repregunta donde puedes establecer algún nivel de cuestionamiento, como lo que decía José. Él dijo, a Sone lo mandamos a la conferencia por X y Y. Ok, ya toqué ese tema, ahora voy al otro tema y traté de abarcar la mayor cantidad de temas posibles. Creo que es, además la entrevista lo que nos comprometimos fue a no editarla y pasarla tal cual él respondía. Por lo tanto, no hay ese juego que a veces hay con la edición para generar un poco de polémica. Pero es un buen punto lo de las entrevistas. Mi estilo de entrevistar, dentro de la poca experiencia que tengo, es tratar de hacer sentir cómodo al técnico para que me hable del juego, que es lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta cuando salgo a hablar con un técnico. Y creo que los técnicos tienen mucho que sumar respecto al tema del juego. Pero sí entiendo que a alguien le parezca que son entrevistas que son blandas porque no les pongo la pierna en la cara en determinados temas, pero claramente en una entrevista... Tu foco es el juego y... En una entrevista bueno, mía tiene no van a encontrar eso, o sea, no trato de vender una cosa que no es de las entrevistas que me toque hacer a mí. Lo que pasa es que depende mucho del contexto, ¿no? Yo pienso que depende un montón del contexto. Si es un contexto donde ese personaje, sea futbolista o entrenador, está siendo muy criticado, quizás en algunas sí entras más al área, ¿no? Sobre todo si nos ha tocado emitir opinión sobre el tema previo. ¿Y está criticado sobre el juego o está criticado sobre cuestiones que están al margen del juego? Entonces ahí entramos a un mundo en el que tú puedes elegir, o voy por acá o voy por acá. Sí. Lo que sí coincido contigo es que si le preguntas, te responde, tú lo cuestionas, no es que te tienes que quedar cuestionándolo 10 minutos. Por eso. Porque en el programa lo dijiste. O sea, puedes llegar hasta un par de repreguntas y después, si no, claro, te vas a quedar ahí todo el rato. mi punto es, yo me puedo imaginar, y esto ya lo digo, si quieres, desentendiéndome un poco de mi calidad de comunicador, por estar sentado aquí, no porque haya seguido la carrera,
Pero si yo miro una entrevista, yo me puedo imaginar que hay gente, no yo, pero que hay gente que puede decir, oye, pero tiene que ser más incisivo. ¿Por qué no le vuelve a preguntar? Esa respuesta es insuficiente, etcétera, etcétera. Yo me puedo imaginar que la gente sostenga o argumente, no, pues seguramente es su amigo. Entonces, como es su amigo, se llevan bien y de repente al final de la entrevista se llamen de alguna manera especial porque se conocen de tiempo, por más que no sean realmente amigos, no coman juntos. Entonces es como que... Lo que yo sí puedo decir es que en el poco tiempo que tengo en el canal Entrevistando, nunca nadie me ha dicho, de este tema no hablo. O nadie me ha dado una lista de preguntas, es decir, bueno, acá esta es la lista de preguntas que tienes que hacer. Habían entrevistado a técnicos de la selección, a un montón de gente. O sea, pero hay esa idea también instalada de que a uno le dicen, no, de esto no hables, de esto no hables. Esto no hables. Y eso no es cierto. Y también es cierto, al menos y en esto que ustedes tienen mucho más experiencia, que a veces tú te das cuenta que no te están diciendo la verdad. Pero ya no es... Yo no siento que sea chamba. El tiempo terminará demostrando que la persona no está diciendo la verdad. Claro. Pero y si yo en ese momento digo, me estás mintiendo, es casi como que la entrevista se corta. O sea, y además, ¿cuántas veces puedes decirle la misma pregunta, hacerle una repregunta, cuando ya sabes que no te quiere responder o te quiere responder con información? Es que la gente, bueno, no voy a generalizar, pero hay personas que confunden una entrevista con un interrogatorio. Claro. Son dos cosas absolutamente diferentes. Y la gente dirá, claro que son súper... Bueno, a ver si se dan cuenta. Porque uno no invita a una persona para entrevistarlo por más que sea un X cualquier persona, sin poner un apellido que esté de repente en el ojo de la tormenta, ¿no? Por algún tema en especial. Yo no llamo a una persona para interrogarlo. ¿Y por qué hiciste esto? Y dime la verdad. No. Sin embargo, sí, para establecer un determinado clima de diálogo en donde lo que tú propones es respondido y se desarrolla un contenido que tenga valor. Claro. Lo va a llevar. ¿Por qué? Porque es hija, o sea, ese contenido de valor es un contenido hijo de la charla, hijo de la... del ambiente que genera. De la práctica del ambiente, de lo que se intima en esa charla. O sea, por eso no puede ser interrogatorio. No puede ser. Pero lo que sí tiene que haber es un clima de conversación que genere la confesión. Claro. Porque si no hay un clima de conversación que genere la confesión, el entrevistado se repliega y no hay resultado bueno. Yo te pongo un ejemplo. Si nosotros fuimos a entrevistar a Cauterucho, a Cristal. Sí. Si nosotros en la primera pregunta le decíamos a Cauterucho, oye, ¿verdad que le vas a deber $5 millones Independiente? Sí, y claro, que lo has metido a Cristal en un problema porque le debes $5 millones. Sí, obvio. Si empiezas con esa pregunta, el pata dice, wow. Claro. Y de repente quieres hacer una entrevista de 1 hora y cuarto. 10 minutos. Y a los 10 minutos Cauterucho se quiere parar y se quiere ir. Sí, claro. De lo que se trata es de establecer un clima que con una pregunta muy agresiva en el comienzo no funciona. Claro. Salvo que algún maldito esté en vivo y quiere hacer show y quiere ponerle una pregunta le dinamita con la pregunta. O probablemente eso genera una reacción muy explosiva. Está mucho más relacionado al periodismo de investigación. Sí. Pero inclusive de espectáculos, por ejemplo. O sea, por ejemplo, si tú quieres montar un show en televisión, claro, la primera pregunta es claro. a la yugular. Un día Jaime Bailey le preguntó a Alan García, primera pregunta, ¿está usted loco? De frente. No, usted va al psiquiátrico. Loco, le dijo. Loco. Claro. Y la primera pregunta dijo, te voy a dar mi primera pregunta, sabiéndose que se jugaba el programa entero. Y le cortaron el programa. Y no, en este caso ya fue la segunda que le hizo cuando Alan postula por segunda vez en el año 2016, me parece. Le preguntó sobre qué también le iba con los números. 2006, 2006, perdón. Y le preguntó, ¿se la jugó toda? O sea, rojo o negro, a que le salía bien con esa primera pregunta. Alan, que era un político hábil, supo salir del paso, pero es una estrategia que de determinada manera se... Cuando, por ejemplo, cuando se produce el caso de Nixon, década del 70, cuando tuvo que dimitir a la presidencia de Estados Unidos, Frost, que lo entrevistaba, no le preguntó lo de Watergate arrancando, se lo pregunta después de horas y digo horas porque se editaron entrevistas, luego se editó lo que durante mucho rato conversó. Hizo clima de conversación, llegó al fondo del asunto, pero trabajando la nota después de muchas preguntas. Además hay entrevistados con ese nivel de sabiduría audiovisual que pueden lograr dominar una escena y anticiparse a lo que quiere lograr también como entrevistado. Ya que mencionas a Alan, de hecho, una de las entrevistas que le brinda, o si no todas, las entrevistas que le brinda a Bailey, hay una decisión de por medio de él sentarse en el lugar donde siempre se sentaba Jaime, ¿no? Porque el entrevistador se sienta acá, el entrevistado se sienta acá, y en una lectura occidental del cuadro que estamos viendo,
lo primero que ves es de izquierda y luego vas a la derecha. Entonces lo primero que ves siempre era a Jaime y luego ves al entrevistado. Pero en este caso, por un tema de determinación y de lograr posicionarse también en cuanto a imagen, las posiciones se invirtieron. Alan le cambió, ¿no? Sí. Y si tú quieres tener un entrevistado y el entrevistado te dice, bueno, yo voy a ir, pero yo voy a arrancar en la silla donde tú estás, se la das. Claro. Completamente. Me Pero pasó- esa es inteligencia superior, no solamente, me imagino, de él, sino también de los que manejan o manejaban su imagen. Me pasó con un jugador importante en la selección que lo iba a entrevistar mano a mano y él sabía que yo le tenía que hacer una pregunta incómoda. En algún momento de la entrevista se la tenía que hacer y me preguntó antes de la entrevista, oye, ¿me vas a preguntar esto? Digo, sí, es un tema que se va a tocar, pero ¿ya para qué? Me dice. Y le digo, y entendí su punto, ¿ah? Entendí su punto. Es un tema que no puedo dejar de tocar. O sea, si yo hago una entrevista contigo y no toco ese tema, es incompleta. Es incompleta y va a llamar más la atención por lo que no tuvo que por lo que tuvo. Le digo, pero tranquilo que tú respóndeme lo que te nazca, sea natural. Además no es ningún secreto lo que te está pasando, lo que has vivido, en fin. Pero ¿cuál fue mi duda en la cabeza? ¿Cuándo se la pregunto? ¿Al inicio o al final? ¿Por qué? Como él ya sabe que se la voy a preguntar, él va a estar pensando en qué momento me la Estar pregunta. ¿No es cierto? Sí. Entonces de repente se la pregunto rápido y él ya se relaja. O de repente se la pregunto rápido, no está contento con su respuesta y se incomoda y el resto de la entrevista es pesada. Al final opté por un punto medio, a la mitad, cuando ya se había generado el clima. ¿No? Pero fue una disyuntiva bien interesante, un aprendizaje bien grande. Y no hay respuesta correcta. No hay respuesta correcta, tienes que ir midiendo. Claro, La respuesta midiendo. correcta te lo da el qué tan buena salió en la entrevista o no. En la revista de Gráfico Perdóname, había un ¿dónde- cartel. dónde fue esta ¿no? entrevista? Un cartel famoso. En la casa del protagonista. ¿En qué programa? En la casa del protagonista. No, para Movistar. Ah, Sí. En la revista de Gráfico había en la redacción antigua del Gráfico había un cartel que decía: la revista no se hace para los amigos. Para mí ese es el mandamiento 1, ¿no? Puede ser, aceptando que puede ser tu amigo, que no creo, a mí me parece que es dificilísimo que un protagonista y un entrevistado sean amigos. Para mí es imposible. Para mí, para mí, imposible. Pero bueno, si viniese de una etapa previa, de un círculo amical externo a ti, donde pertenecen a la misma y lo conoces, porque hay gente a la que conoces, igual, no debe intervenir en nada. Ya, pero- para mí pero- eso es, Me voy a la para mí pausa. es Pero un ahí solamente mandamiento, esa hay vaina. un Termina la matiz muy rápido. En ese caso, yo diría, yo insisto, no soy periodista, pero en ese caso yo en lugar de hacer una entrevista haría una conversación. Lo invito a conversar y punto final. No lo interrogo, no le hago preguntas, no. sí. Conversa con él y que me suelte lo que quiera.